gracias por la presentación y gracias a Izquierda Unida por invitarme a un domingo. Gracias a vosotros y a vosotras por acercaros, porque un domingo por la mañana con este tiempo tenemos valor realmente, como decían hace poco en un Twitter que acabo de leer, para intentar cambiar el mundo. Y para mí me parece una experiencia necesaria y que estamos realizando todos los diputados y diputadas de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que es acercarnos a la ciudadanía, no solo para explicarles en primer lugar la labor que llevamos a esos varios miles de kilómetros en ese entorno, ¿cómo podríamos decir?, de ese emporio burocrático tan complicado como es el Parlamento Europeo y la Unión Europea, y a la vez que la gente de la calle, como decía bien Marta en la presentación, a la cual nos debemos nosotros, porque el pueblo es el que más ordena, como decía la canción, pues para saber las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas que igual no pueden estar en esos órganos de representación y que tienen problemas concretos que sí afectan pues a esa estructura de la Unión Europea. Yo le decía al compañero el ámbito delimitado que tengo, y es cierto, delimitado, me gusta mucho, a veces tiene poco que ver, o se ve como que no tiene nada que ver lo internacional. A mí son las tareas que me han tocado en suerte realizar en el Parlamento Europeo. Yo soy ahora mismo miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, soy vicepresidente de esa comisión, también estoy en la subcomisión de Seguridad y Defensa y soy suplente en la subcomisión de Derechos Humanos. También participo en la delegación de la Asamblea Parlamentaria con la OTAN. Estoy en la delegación de Relaciones con México, soy vicepresidente de la delegación de Relaciones con Irak y suplente en Eurolat, que es el marco en el cual el Parlamento Europeo se relaciona con los parlamentos latinoamericanos. Parecen muchas cosas y son muchísimas cosas. De hecho, y no es una queja, no lo entendéis como una queja, sino simplemente como trasladar lo que hacemos allí. Os aseguro que no paramos de trabajar. Al día entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 8 y muy orgullosos de estar en todas esas comisiones, en un trabajo ímprobo, pero es un trabajo en el cual ya estamos marcando una posición importante dentro del Parlamento Europeo. Nuestras voces se oyen nítidas y claras en un Parlamento que no es favorable al cambio social. Hay 752 diputados, nosotros, 750 y pico diputados, nosotros somos 52 dentro del UE-NGL. Imaginaros la enormidad a la cual nos enfrentamos, además con un amplio ascenso de la ultraderecha, de los comportamientos xenófobos, de las propuestas que buscan la regresión hacia los nacionalismos endogámicos y xenófobos, y mantener esa coherencia, esas palabras, sobre todo en un clima que luego os explicaré, en el que estamos viviendo ahora prebélico, y lo digo así, prebélico, contra Rusia, en el cual aquello que decía Serrano Suñer, ese ministro del fascismo, de la culpa es de Rusia. Ahora mismo incluso vemos a parlamentarios polacos o de países del este pidiendo incluso intervención o capacidades militares para la Unión Europea contra Rusia, lo cual es una locura absoluta, entendiendo que Rusia es el segundo ejército nuclear del mundo y que se le está además alejando de Europa por indicación de los Estados Unidos. Yo, antes de recoger el intercambio, vuestras propuestas, que aunque yo esté en exteriores se le pasa a las compañeras, y digo compañeras porque nosotros, como sabéis, pues yo tengo 3 compañeras de Izquierda Unida, en el Grupo Plural de Izquierda Plural también está Lidia Senra, que vino por la coalición con ANOVA de Alternativa Galega de Esquerda, y realmente también nuestro número 2 en la lista, que era Ernest Urtasun, que es de Iniciativa, aunque está en el Grupo Parlamentario de los Verdes, colabora con nosotros. O sea, os puedo asegurar, esos parlamentarios que estamos allí, esas parlamentarias, estamos trabajando incluso no solo de manera mirándonos el ombligo como Izquierda Unida, sino intentando también, como es nuestro ADN desde el principio, pues esa convergencia en cuanto a un programa para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Lo que pasa es que tenemos un problema grave, y es la construcción de esta Unión Europea. Yo por eso os quiero plantear un poco, hacer una reflexión cómo surge la Unión Europea y en qué se ha convertido. Porque para mí vivimos dentro de una Unión Europea que es realmente un proyecto ideológico, y un proyecto ideológico neoliberal. Y yo no voy a irme tan lejos de hablar de los padres fundadores, ni de Schuman, ni de las ideas que dicen,
porque dicen, porque yo algunas las pongo en duda, que dieron para el inicio de esta Unión Europea. Y además, como sabéis, cada uno tenía sus propios intereses. Algunos sujetar a Alemania, otro que el capital angloamericano entrara en Europa, tenían diferentes visiones. El input general que ellos nos contaron fue que había que hacer una unión dentro de Europa precisamente para evitar las guerras. Se salía de la Segunda Guerra Mundial y había un intento de por lo menos esa Primera y la Segunda Guerra Mundial no repetirla. Por desgracia, eso tampoco ha sido así, porque hemos tenido después de la Unión Europea dos guerras, la guerra de Yugoslavia y ahora tenemos otra guerra dentro de lo que es Europa, que es en Ucrania, además producto de un desplazamiento ilegal de poder o de un golpe de Estado para la desestabilización de lo que hablábamos antes de las relaciones de buena vecindad con Rusia. Yo voy a empezar más bien desde el Acta Única Europea, desde 1985, que ya anticipaba lo que iba a ser esta Unión Europea. ¿Por qué? Porque iban los dogmas neoliberales por encima de todo. ¿Cuáles eran? Lo voy a sintetizar en tres partes. La libre circulación de capitales, por encima de todo, es decir, los capitales de las grandes empresas no iban a tener trabas, como hemos visto. El mercado se elevaba a una categoría de Dios social, o sea, el mercado estaba por encima incluso de la política, como también estamos viendo a día de hoy cuando oímos en la radio, los mercados hacen, los mercados tal, como si fueran incluso humanos, ¿no? O como si fueran un fenómeno atmosférico, ¿no? Que no tuvieran determinación de las propias personas. Pero al elevar el mercado a la categoría de Dios querían decir que la política no se podía entrometer dentro de la economía, que es justo lo contrario de la democracia. Porque los ciudadanos y las ciudadanas tenemos la capacidad, la decisión, si queremos democráticamente, de intervenir precisamente en la economía. Y luego, el tercer aspecto que venía en esta Acta Única Europea, que era la construcción de esa Unión Europea, era convertir a los ciudadanos con derechos en consumidores. Ya no éramos ciudadanos, ya éramos consumidores. Es algo que repiten además muchas veces el Partido Popular, lo escucharéis. Han sustituido incluso la patria por una marca que representa a sus consejos de administración. Yo no me imagino, mi padre era militar, que en los cuarteles pusiera todo por la marca. Entonces eso quiere decir que cambia la marca según quien pague. Pues eso es lo que quieren. No quieren ciudadanos con derechos, ciudadanas, sino quieren consumidores o consumidoras. Eso todo se define, y ahí es cuando empieza ya absolutamente, en el Tratado de Maastricht. Y el Tratado de Maastricht además que fue denunciado por esta fuerza política, por un señor que se llama Julián Guita, que lo llamaban loco, lo llamaban iluminado, y resulta que él, como nos dijo, no era ni siquiera por su capacidad intelectual, que es brillante y altísima, sino porque tenía uno de los mejores equipos económicos que ha tenido la Dirección de Izquierda Unida jamás. Y pudieron anticipar. Lo que pasa es que, por desgracia, en aquel momento no se le hacía caso. No solo no se le hacía caso, yo que trabajaba en aquellos momentos en Telecinco, me daba cuenta de cómo se atacaba a Anguita peor que a la ETA. O sea, era el enemigo público número uno, justo cuando Madrid estaba golpeado día sí, día no, con atentados terribles, con coches bomba. Y para los medios de comunicación, al que había que perseguir, más que a nadie, era Julián Guita, porque hablaba éticamente, porque daba una moral, porque criticaba la monarquía, porque decía este tipo de cosas que en aquel momento no queríamos oír. Y no queríamos oír porque este era el país más europeísta, y ha pasado a ser el país menos europeísta. Y hay que entenderlo. Porque nosotros salíamos de esos 40 largos años de oscuridad, de nacionalcatolicismo. Yo siempre lo recuerdo allí donde voy. Todavía tenemos más de 100.000 compatriotas nuestros enterrados en las cunetas, por luchar por la democracia. Somos el segundo país en número de desaparecidos en el mundo después de Camboya. Eso es una democracia avanzada. Eso es una democracia de los derechos humanos. Que todavía los familiares no sepan dónde ir a llorar a sus muertos. Claro que era normal que la gente viera como esperanza esa Europa del Norte, donde había más o menos estabilidad económica, donde había un poco más de democracia, sobre todo por el pacto social de la posguerra, él lo ha dicho, por el miedo al bloque socialista. Se permitió en ese capitalismo de base industrial un poco de reparto de la riqueza, precisamente pues para intentar que no todo el mundo viera el bloque socialista como una aspiración para contener el comunismo. Lo que pasa es que rápidamente hemos cambiado, porque Europa ha significado para este país lo contrario. Ha sido el primero una gran estafa piramidal, en la que creíamos que éramos incluso la sexta economía del mundo, teníamos la mejor banca del mundo, y nos hemos demostrado que era absolutamente mentira. Era un modelo de crecimiento en el cual a nosotros nos quitaban pues todo la poca industria que teníamos, hemos tenido que abandonar la pesca, la agricultura, y solo nos dejaron dos patas, que era el
turismo y el ladrillo. Y vieron la bonanza económica fue en base a endeudarse para afuera, utilizar los fondos europeos para crear grandes infraestructuras. Luego ya hemos sabido por qué. Por los sobres. Porque quien gobernaba realmente era el poder económico de los constructores. Tenemos el doble de aeropuertos que en Alemania. Y tienen el doble de población. ¿Eso por qué se hace? Porque quienes han estado gobernando han sido sus señores para sus negocios. Y compraban a los que estaban gobernando. Porque la corrupción de este régimen bipartidista es una corrupción estructural. Estructural. Porque es la forma del poder económico de comprar, de cooptar la voluntad popular y que nosotros con nuestro voto no signifique nada. Aparte también, la banca privada se endeudó en el exterior para apoyar esa burbuja inmobiliaria de Madrid. Y cuando se les fue el chiringuito para abajo, los paganinis son los que hemos tenido que salvar a la banca privada. Cuando estos señores, que se han turnado desde el año 82, han desmontado la banca pública. Así tenemos el horror de ver a un presidente de gobierno que tiene que implorar al verdadero Consejo de Ministros, que es el IBEX 35, e implorarle a la banca privada que dé créditos a la pequeña y la mediana empresa, que es la que crea el 80% de la riqueza en este país. Por eso ha explotado todo. Ahora mismo un país de 47 millones de habitantes que ni siquiera tiene esas dos patas, porque una se la han cortado, que es la de ladrillo. Y ahora lo único que tenemos para sobrevivir un poquito es el turismo. Lo demás, ves cómo vamos otra vez a los años 40 y los 50. Yo que vengo de Galicia sé muy bien lo que es el drama de la emigración. Nuestros jóvenes están huyendo. La gente preparada del I+D+I, los científicos y las científicas se están yendo. ¿Qué futuro han creado para ese país? Y todo venía anticipado en ese Tratado de Maastricht, que definía una Europa de centro y periferias. Una Europa del centro, que era la que iba a mandar, que era acreedora, es decir, aún encima tenía como una balanza de pagos positiva, incluso nos prestaba y nosotros teníamos que devolverlo, que era exportador de alto valor añadido y que además estaba industrializada. Por contra, las periferias, la sureste, donde estamos nosotros, la del sur, y la del este, desindustrializada, como hablaba antes, endeudada y empobrecida. Hay una frase que me recuerda siempre y que digo allá por donde voy. Nosotros somos un país en vías de subdesarrollo. Es una frase que habla siempre Alberto Garzón y que define perfectamente. No sé si os acordáis antes, que hacíamos colectas y ayudábamos para los países en vía de desarrollo. Pues nosotros somos un país que vamos en vías de subdesarrollo. Y todavía queda otra periferia, que es la sur-sur, que es la de la cuenca del Mediterráneo, África neocolonizada, miserable, y encima ahora mismo es parte de esa batalla energética que libran las dos grandes potencias. Estados Unidos, que no necesita energía, que incluso es ahora exportador por medio del fracking, frente a la potencia que le está disputando el espacio, que es China, que tiene, como la Unión Europea, un grave problema que no tiene aprovisionamiento energético. Y la batalla se está dando en Oriente Medio y en África, por esas fuentes de energía. Lo curioso, y nunca nos podemos olvidar, es que no podría ser así si nuestros gobernantes no aceptaran ese rol periférico. Porque la excusa que ellos ponen siempre de que Europa les obligó es mentira. Ellos aceptan ese rol subalterno de su país mientras gobiernan. Manolo Monereo lo explicita muy bien con un ejemplo, que es que parece la Europa de Vichy. O sea, se parece a la Francia de Vichy, al régimen de Vichy, al régimen de Pétain, que colaboró con los nazis, porque los carros de combate alemanes servían para liquidar las conquistas sociales. Al final tenían el mismo enemigo de clase. Y eso es lo que hacen nuestros gobernantes. Ceden la soberanía del verdadero poder que existe. Que no nos cuenten que no existe la soberanía. Claro que existe la soberanía de un Estado. Sirve para regular los mercados. Sirve para intervenir dentro de la economía. No pedírselo de favor a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, sino intervenir con nuestra propia soberanía. Eso se le cede a esa Europa neoliberal, y no se le cede a la voluntad popular, se le cede a lugares independientes que nadie ha elegido. Solo tenemos que ver al director del Banco Central Europeo. Es independiente, no da cuentas al Parlamento, no da cuentas ni siquiera a la Comisión. Es un Banco Central Europeo inédito en el mundo, porque no respalda a los países. Lo único que tiene es controlar
el déficit e incluso obliga a los países. A nosotros nos tuvo a punto de quebrar hasta que aceptamos la suspensión de nuestra Constitución por el artículo 135. En ese momento fue la palabra de Draghi para que las agencias de calificación que funcionan como funcionaban antes las cañoneras nos atacaban y él no nos vino a defender en ningún momento. Ceden esa soberanía de la que hablaba, del verdadero poder para regular los mercados o intervenir en la economía, y refuerzan por contra nuestros gobernantes un Estado autoritario, represor y que judicializa la protesta. El viernes lo aprobaron. La ley Mordaza. Es un Estado que tiene más poder, pero que tiene menos control democrático. Al final, la forma de Europa, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Qué es Europa? Un federalismo autoritario bajo dirección alemana para servir a los poderes económicos. Porque al final esta Unión Europea no es ni un Estado, ni es una federación, ni es una confederación. Los Estados realmente no tenemos soberanía, hemos cedido la gestión de la moneda y, como sabéis, los países, frente a las turbulencias económicas, cuando se defienden devaluando la moneda. Nosotros no podemos devaluar la moneda. ¿Qué nos devalúan? Devalúan a la sociedad y a los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que llaman ellos austeridad, que realmente es un austericidio para pagar los intereses de la deuda. Y además que Alemania no se comporta como un Estado federal que ayuda a sus partes más débiles. Al revés, tiene la mayoría, por decreto, en todos los centros de poder europeos, por ejemplo en la Comisión. Además es un Estado que compite con los demás, con su moneda. Nos utiliza precisamente para que le compremos incluso sus productos, nosotros, la periferia, que estamos endeudada y casi quebrada. Y además que tiene poder estructural. ¿Y por qué digo que tiene poder estructural? Porque los franceses, entre ellos de Gaulle, habían ideado el euro como una manera de tener controlada Alemania, y Alemania ha convertido el euro en su marco. El euro ahora mismo funciona como un marco alemán. Al final, si definimos a la Unión Europea, vemos que tiene una soberanía compuesta por el poder económico, por las instituciones europeas y por los gobiernos nacionales. Pero donde realmente tiene la soberanía, y hablo de la definición clásica de la que hablaba Carl Schmitt, es el poder sobre el estado de excepción. Es decir, es quien puede, quien tiene la soberanía, quien tiene el poder, es el que puede decidir el estado de excepción, que es donde se suspenden las garantías. Y nosotros tenemos suspendidas las constituciones de nuestros países. Y el ejemplo lo he dicho antes, la reforma del artículo 135 sin contar con el pueblo en agosto y con los dos grandes partidos del régimen pactando. ¿Y qué decía ese artículo 135? Echaba la Constitución para abajo. Todas esas cosas buenas que se consiguieron en la Constitución del 78, porque ponía por encima de las necesidades sociales, civiles, de los trabajadores, el pago de los intereses de una deuda ilegítima, para salvar esa burbuja o esa estafa piramidal de los que os hablaba antes. Por encima de la sanidad, por encima de la educación, constitucionalmente han puesto el pago de los intereses de una deuda a la banca privada. Y no es baladí, ni es poco dinero. Estamos hablando de 36.800 millones de euros solo en intereses este año. El Estado ha tenido que refinanciar la deuda con casi 200.000 millones de euros. Imaginaos esos 36.000 millones de euros dedicados a industrializar, a las guarderías, a los centros de sanidad, a dar casa a la gente que no la tiene, a dar comida a la gente que no la tiene. Pues no, van a estos señores que han especulado y que utilizan incluso esas deudas para atacar a los países. Pero no es Alemania solo, y como decía antes, Alemania al servicio de esos grandes poderes económicos, porque todo eso se hace con permiso geopolítico de Estados Unidos, frente a un doble dogal que nos han colocado a la Unión Europea. Uno es económico y otro militar. El económico precisamente empezó con el Plan Marshall, ¿no?, que era esa primera iniciativa para el aterrizaje de las empresas estadounidenses en Europa. Lo que trataban era de expandir el uso del dólar y evitar que los países europeos se volcaran en el comercio con sus antiguas colonias, como habían hecho tras la Primera Guerra Mundial, que se refugiaron en sus monedas y en las antiguas colonias. La idea maestra que tenían los estadounidenses era la de poner ese denominado Plan Marshall, es decir, un conjunto de transferencias financieras condicionadas que actuaban realmente como un arma de dominio político.
sea, empezaron a utilizar también el crédito como una forma de dominio político. Y el antecedente de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, era la Organización para la Cooperación Económica Europea, que se creó en 1948, que fue una estructura destinada a gestionar estas transferencias. O sea, lo importante es saber que a partir de ahí empezaron a utilizar, a comprar Europa. Esa Europa que se iba a reconstruir y que no querían que se reconstruyera con autonomía e independencia como lo pudieron hacer los Estados-nación en la Primera Guerra Mundial. Y hasta ese momento han ido funcionando con sus mayorías dentro de los instrumentos multilaterales de economía, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio, que realmente defienden los intereses de Estados Unidos y de sus transnacionales. Y nos quieren cerrar totalmente ese dogal o ese collar o esa cadena con el Tratado de Libre Comercio. Algo que os traslado, que es la batalla que tenemos que dar los movimientos sociales, porque sería el fin absoluto de la poca economía de valor añadido que nos queda. Sería el desembarco absoluto de las transnacionales estadounidenses en un mercado al que van a devorar. El último mercado que les queda, porque todavía no han conseguido echar para abajo todas las regulaciones, todos los derechos, todas las leyes que nos hemos dado la humanidad para protegernos frente a los poderosos. Les molestan las regulaciones, les molesta el Estatuto de los Trabajadores. Por eso han ido haciendo tantas reformas laborales para quitarnos todo lo que lucharon nuestros abuelos, nuestras bisabuelas con el movimiento obrero, con sangre, con cárcel y con torturas. Nos lo quieren quitar porque ellos necesitan un mundo donde ellos dominen. Y es algo gravísimo, porque ese mercado común transatlántico se hace en aras a esa competitividad que exigirá nuevas y más agresivas reformas laborales, porque lo que se trata es de poner en consonancia dos legislaciones laborales. En Estados Unidos no hay legislación laboral, prácticamente. Yo tengo un amigo salvadoreño que trabaja en Nueva York de camarero y me enseñó lo que era la legislación laboral estadounidense. ¿Vais? Agarraos a las sillas porque vais a notar turbulencias, como dicen ellos. Me enseñó el cheque $0. $0. Yo le decía, ¿cómo te van a pagar $0? Decía, sí, yo vivo de las propinas. Y ese cheque $0 significa que mi empresario me paga un tipo de seguro social. Un tipo de seguridad social que no tienes intervenciones, no tienes asistencia de cáncer. Entonces imaginaros, con esas leyes laborales y las nuestras, lo van a tener que armonizar, por lo tanto, bajaremos. La legislación medioambiental tiene que bajar, allí se permite el fracking. Allí no tienen ningún problema para realizar esto, con lo cual lo nuestro también se da. Los estándares sanitarios serán menos exigentes. En Estados Unidos permiten, por ejemplo, las carnes hormonadas o todos los tipos de transgénicos sobre los que lleva Monsanto, esa gran multinacional, y no sabemos todavía. Luego, pretenden tener reducción de cargas impositivas sobre las transnacionales, es decir, menos impuestos, ya lo están practicando, y por supuesto, menos y peores servicios públicos. Porque además, como sabéis, de lo poco que nos queda, el banquete suyo es conseguir las pensiones, conseguir intervenir como está entrando Florentino en los centros de salud, privatizar la sanidad. O sea, tenemos... lo que quieren hacer realmente es que en nombre de esa competitividad los países del sur de Europa tendremos que especializarnos aún más en actividades de bajo valor añadido, renunciar a nuestra poca industria que nos queda, con lo cual destruirán totalmente esta sociedad si no la vienen. Hay un grave problema además añadido, que nos recuerda a lo que intentaron hacer en los años 90 con el Acuerdo Multilateral de Inversiones. El Acuerdo Multilateral de Inversiones, que intentaron llegar a la Organización Mundial de Comercio y al final muchos países se lo impidieron, era crear tribunales ad hoc fuera de los países que sustituyeran a la jurisdicción nacional cuando una empresa se sentía agredida por un Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que así sonar puede decir, bueno, no es tanto, no. Hay una región, por ejemplo, en la Bretaña francesa que está casi quebrada porque su legislación medioambiental prohíbe el fracking. Y una empresa de fracking estadounidense la ha denunciado. Y ese caso no se decide en Francia, se decide en Estados Unidos o en otros lados. Ya tenemos identificados diferentes bufetes de abogados que incluso se dedican a asesorar a las empresas para que denuncien a los países. Bufetes de abogados que incluso llegan a manejar tanto dinero más que el Producto Interior Bruto de nuestro país. O sea, estáis viendo
Es el último puñalada apuntada contra las soberanías nacionales frente a las transnacionales. No es democratizar el poder, no es globalizar el poder, es justo lo contrario, quitárselo a los demás para dárselo a los grandes poderosos. Nosotros hemos hecho ahora unas jornadas con el GUE, el Grupo de la Izquierda Europea, sobre el TTIP, sobre todo para intercambiar información. Vamos a hacer unas en España, sobre todo para formar formadores, porque lo que nos interesa es trasladar realmente con palabras accesibles para que lo sepan las abuelas, los trabajadores en sus casas, lo sepa la gente normal, o sea, la gente de la calle, que igual no tiene tanta preocupación de lo que les va a venir, porque sería la nueva vuelta de tuerca. Yo no sé qué más nos puede pasar si tenemos unos índices de paro por encima del 25%, si tenemos casi 6 millones de desempleados, si, como dice Cáritas, hay 1 millón de niños y niñas que solo comen una vez al día en este país rico, en el cual el Producto Interior Bruto no ha bajado tanto, que no nos mientan. El dinero, lo malo es que se lo están quedando ellos. Y además van a intentar que no podamos decidir. 230 organizaciones reunieron 1 millón de firmas. Se les presentó a la Comisión Europea como una propuesta, como una ILP en Europa, pero lo que pedía sobre todo es que se pudiera debatir públicamente en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales. No lo aceptaron. No lo aceptaron. Ahora vamos a regalarle ese 1 millón de firmas a Juncker. Y el trabajo que se va a hacer y donde podemos vencer es en el mismo sitio que pudimos vencer a esa Constitución Europea. Son los referéndums nacionales. Es el único lugar en el que podemos. O sea que lo quieren aprobar el año que viene, ese Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio que están negociando ya en la 8ª ronda en secreto. Todo lo que nos hemos enterado, todo lo que os he contado, es gracias al trabajo de los hackers que han pasado esa información. Porque no dejan. Dejan solo 14 eurodiputados de los grupos mayoritarios que vayan a una habitación sin teléfonos móviles, sin poder copiar nada, simplemente a leer la información. Evidentemente, eso es ocultarnos lo que de verdad están preparando. Entonces, eso es uno de los temas de batalla que vamos a tener. Esto en el plano económico. En el plano militar, la OTAN siempre ha funcionado tutelando a Europa. Yo sé que ya no está de moda, pero es que hay que contarlo. Hay un ejemplo claro de lo que significa la OTAN. Os voy a dar unos cuantos más, pero un ejemplo clarísimo y terrible de ver lo que significamos como países frente a ese monstruo en el que nos metieron de principio sí, o de principio no me acuerdo, que es el vuelo del avión de Evo Morales. Evo Morales solo puede aterrizar en un país no OTAN, que era Austria. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad, el mando militar, en la OTAN hay un mando militar y un mando civil. El mando civil siempre es europeo, el mando militar es estadounidense. Lo cual quiere decir que hay unos acuerdos secretos que no nos han contado en el cual pueden cerrar nuestro espacio aéreo. Un presidente de gobierno en su avión presidencial, que tiene inmunidad según todos los tratados y leyes internacionales, y no se le permitía el aterrizaje para repostar. Y el único que lo permitió fue Austria, que es un país no OTAN. Por eso, hay que decirlo sin ningún tipo de problema. La potencia estadounidense usó Europa a su antojo durante todo el periodo de la Guerra Fría. Fuera como lugar donde concentrar sus tropas o sus bases. Hay que recordar que Estados Unidos tiene más de 860 bases en el mundo, ese país de paz democrático. ¿Para qué necesitará 860 bases militares en el mundo si no es para controlarla? También era el lugar donde ponían y desplegaban sus misiles nucleares de todos los tipos, tácticos, de teatro o estratégicos. E incluso no tuvieron ningún problema en la posibilidad de sacrificar en una conflagración nuclear con la Unión Soviética a sus aliados en Europa. Eso fue en los últimos años de Reagan, cuando Ronald Reagan hizo la defensa estratégica de misiles, que lo que hacía era blindar a todo Estados Unidos de los misiles nucleares soviéticos. Entonces llegaron incluso a plantear la doctrina de que la victoria era posible. Atacar preventivamente a la Unión Soviética, sabían que Europa desaparecería y no les importaba. Esos eran nuestros grandes aliados. Lo malo es que tras la desaparición de la Unión Soviética, la OTAN entra en crisis, porque desapareció lo que era su enemigo natural, y como les gusta a ellos, además en Hollywood, el archienemigo, y lo tuvieron que sustituir por otro. E inmediatamente miraron a Europa para seguir controlándola.
Yo me acuerdo de las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Baker, o el secretario general de la OTAN, que era Warner, que vuelven a poner en virtud ese vínculo transatlántico, ¿no? Definiendo a la OTAN como un poder europeo. Lo que intentaban es que la unificación alemana se blindara bajo la OTAN, para que no se creara una Europa independiente. Es increíble lo que hablan. El vínculo atlántico, que según ellos es lo que une un océano a dos orillas que tienen la misma idea de libertad, de derechos humanos, y realmente es una fachada para ocultar que Europa tiene que estar al dictado de los intereses geopolíticos estadounidenses. A partir de ese momento, de que cae la Unión Soviética, ellos intentan hacer una recomposición de para qué sirve la OTAN. En primer lugar, lo que hacen es la Guerra del Golfo, que fue un conflicto providencial, porque supuso realmente un agarradero para la OTAN, que necesitaba un nuevo enemigo. Y a partir de ese momento es cuando ellos lanzan la idea de la globalización o de ese orden mundial, y como dijo Bush padre, y hemos visto que no era así, decía que era una nueva era de libertad y armonía frente al terror y la opresión. Y eso lo teorizaron Fukuyama y Huntington. Fukuyama diciendo que era el fin de la historia, que se habían acabado todas las utopías, que ya no podíamos pensar en la igualdad, sino que teníamos que rendirnos al capitalismo de mercado de forma estadounidense, que es la única que era válida. Y por otro lado Huntington teorizando sobre la guerra de civilizaciones, que era en aquel momento lo que les interesaba, la guerra contra el tirano de Irak, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron a partir de las zonas de exclusión aérea sobre Irak es utilizar y romper el principio de no intervención, al cual estaba consagrado en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2, en el punto 4, que garantizaba la no injerencia. La Carta Fundacional de Naciones Unidas yo se la recomiendo a todo el mundo. Es uno de esos principios maestros que se da a la humanidad. Y dice que la soberanía de las naciones está por encima de los intereses de las grandes potencias, y que existe un delito de agresión, y que existe el terrorismo de Estado. Pero ellos se lo querían saltar. ¿Y cómo se lo saltaron? Pues con el deber de injerencia. Ahora las guerras ya eran humanitarias, incluso les teníamos que dar las gracias. Y son principios que se emplean a partir de ahora. Se llama la guerra de cuarta generación, que inventaron dos oficiales, uno de inteligencia de las fuerzas especiales, en las cuales se utilizan protestas reales para infiltrarlas y armarlas, lo hemos visto en Venezuela, en Siria o en Ucrania, o se utiliza una supuesta masacre o una masacre incluso por medio de bandera falsa, como se ha comprobado incluso, por ejemplo, los morteros sobre la cola del pan en Sarajevo, que luego se supo que fue una bomba. Se utiliza eso para movilizar a la población, que dé pena, y entonces ellos intervienen. Pero como hemos visto en Libia, por ejemplo, o en Irak, donde fue asesinado mi hermano, y aparte 1.400.000 iraquíes. 1.400.000 iraquíes. Y no son cifras que nos hayamos inventado, son cifras de, por ejemplo, la escuela Johns Hopkins de la Universidad de Baltimore, el mejor centro de estudios sobre mortalidad que existe en el mundo. Y están hablando de que 1.400.000 ciudadanos fueron asesinados. Entonces, que no nos cuenten que son guerras humanitarias, siguen siendo las guerras de siempre bajo unos mismos intereses. Es igual que la agresión contra la República Federal de Yugoslavia, en la cual la OTAN por primera vez ya se va definiendo y se pone fuera de Naciones Unidas. Lo deciden ellos atacar, el único espacio económico que no entraba de ese nuevo orden mundial. Por eso atacaron a Yugoslavia. Primero activaron, como siempre hacen, las diferencias, como yo lo he vivido en Irak, gente que estaba casada, sunitas contra chiitas, empiezan a manejar para que haya un enfrentamiento y luego lo utilizan. Y a Yugoslavia la colocaron. Yo el otro día tuve que estar en la presidencia asistiendo a un espectáculo lamentable. Los países que conforman, ahora independientes, lo que conformaban la República Federal de Yugoslavia, pasando un examen económico que le hacía la Unión Europea para poder entrar en la Unión Europea. Parecían los niños haciendo ese examen, daba vergüenza. Además les piden esos cambios estructurales que luego nos han sacado a nosotros. A partir
de lo de Yugoslavia llegamos a un momento crucial, que es la cumbre de Lisboa de 2011, donde se define ya la nueva OTAN de esa globalización, cuyos pilares y objetivos son terribles. No aceptan ya el marco de la legalidad de Naciones Unidas, se aseguran un marco de intervención global, es decir, pueden actuar en cualquier lugar del orbe, y sitúan como objetivos prioritarios algo que me da terror. Sus objetivos prioritarios de la OTAN, de la que formamos parte, son la defensa de los recursos energéticos, el control de las migraciones y el agua. Con lo cual, Estados Unidos, con su proyecto sobre el cual manda, que es la OTAN, lo que pretende sustituir a la OTAN y poder, ante la amenaza de China, ante la amenaza de las nuevas potencias hegemónicas, actuar en cualquier lugar del mundo. Le sirvió durante un tiempo ese proyecto globalizador, en el cual nos confundía a nosotros con una gran operación propagandística de que todas las naciones del mundo teníamos que olvidarnos de nuestras soberanías nacionales para dársela al único Estado que tenía soberanía nacional, que era Estados Unidos. Eso se está cayendo, porque a día de hoy vuelven los Estados-nación, vuelve la geopolítica, vuelve China, vuelve Rusia, vuelve la India, vuelve el bloque de América Latina, a partir de las genialidades de Hugo Chávez, denostado. Hay mucha gente que no le gusta, incluso unos que lo tienen que esconder. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de ese proyecto de América Latina, que no queremos igual para aquí, pero hay cosas que nos enseñan muchísimo, como esa integración latinoamericana, que incluso salió de la cabeza de Chávez. Lo que pasa es que aquí todo el día está descontextualizado, lo ridiculizan, pero fue capaz de sustituir a la OEA con la CELAC. Oye, en la CELAC no solo están los países del ALBA, no están los países rojos, están todos los países excepto Canadá y Estados Unidos. Algo tendría en la cabeza ese hombre para lograr eso, pienso yo. No lo piensan los grandes medios de comunicación, para nuestra desgracia, que no nos cuentan ni siquiera la propia realidad que hay allí. Para ir acabando, no hay política exterior independiente dentro de la Unión Europea. No existe. Está condicionada por ese vínculo atlántico del que os hablaba. Y lo vemos en Ucrania. En Ucrania, cuando hay un acercamiento entre Alemania y Rusia para tener precios preferenciales de gas, un gas que necesita Europa porque no tenemos aprovisionamiento energético, inmediatamente saltan todas las alarmas. Brzezinski, en un libro que os recomiendo, que se llama El Tablero Mundial, cuenta que lo que van a impedir por encima de todo son dos escenarios. Que haya un eje París, Bonn, Moscú, o sea, una alianza europea con Rusia, lo van a impedir por todos los medios. Y que también van a impedir un eje Moscú, Nueva Delhi, Beijing. O sea, Rusia, la India y China. Eso es lo que les pondría fuera, dejarían de ser la potencia global y tendrían que competir en el mundo con otros. Lo impidieron así en Ucrania. Lo impidieron así en Ucrania. De hecho, nosotros tenemos y hemos escuchado, y no fue portada de todos los periódicos, la conversación entre Victoria Nuland, su secretaria de Estado de Estados Unidos, con un ministro, con su embajador en Ucrania. Y le decía que le jodan la Unión Europea. Nosotros apoyamos la desestabilización del gobierno. E incluso daba el nombre de los ministros y ministras que iban a estar y que están a día de hoy en el gobierno. Que le jodan a la Unión Europea. Lo decía la secretaria de Estado de Exteriores de Estados Unidos. O cuando escuchamos a la alta representante Ashton hablar con un ministro estonio, en el cual decía que se sospechaba que los francotiradores habían disparado igual contra los policías que contra los manifestantes. En ese esquema clásico del que hablábamos antes, que se utilizaba en Venezuela, se utilizaba en Siria y se utilizaba en Ucrania. Curiosamente hay un personaje que siempre pasa por todos los lugares, que es el presidente del Instituto Republicano Internacional, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, John McCain. A ese señor lo vimos arengando a los estudiantes, que más que estudiantes eran macarras, porque incluso ponían cables para matar a la gente que venía en moto, disparaban a los policías. Ahí hubo incluso, se mató a las dos primeras personas que mueren en las protestas en Venezuela, mueren con la misma arma, y era un opositor y un chavista. O sea, el mismo patrón de la... Y está comprobado, de aquí no hablan los medios de comunicación de eso. John McCain luego se fue a Siria
a arengar, y se le vio con el que iba a fundar posteriormente el Estado Islámico, y se le vio en el Maidán arengando. ¿Qué buscan? Separarnos. Por eso no tenemos una política independiente. Lo estamos viendo en África. Hemos participado nosotros en el aseguramiento energético que quiere hacer Estados Unidos para que no consiga China sus recursos. En Irak, para eso se hizo lo de Irak, entre otras cosas. O lo de Libia. Porque en esos dos países que están actualmente destruidos completamente, absolutamente, no pueden exportar petróleo al nivel que podrían exportarlo. Y luego lo que nos toca a nosotros. En la nueva doctrina estadounidense hay un repliegue hacia el eje Asia-Pacífico para controlar a China, de sus efectivos militares. Y nos toca a nosotros contener a Rusia, porque los estadounidenses han decidido. Y nosotros somos parte importante. Somos incluso la vanguardia de ese cerco a Rusia. Y es nuestra base, la segunda base de importancia en el mundo, la derrota. Zapatero no nos contó lo que nos iba a pasar. Y ya nos está pasando. Cuando llegaron los destructores estadounidenses, en unión con las fragatas F-100 de la Armada Española, que tiene un sistema de armas que se llama Aegis, que ellos dicen que es un escudo antimisiles contra Irán. Mentira. No hay ningún servicio secreto del mundo que diga que Irán va a tener misiles que afecten a Europa en los próximos por lo menos 15 años. ¿Se hace contra Rusia? En teoría es para lo mismo que tenía Reagan, para derribar los misiles rusos. Rusia pidió formar parte de ese sistema de defensa, no lo dejaron. Incluso propuso ya varios satélites, varios radares, no lo dejaron, porque está destinada contra ella. ¿Qué pasó cuando llegaron el otro día los primeros destructores estadounidenses? Rusia ha cambiado la dirección de sus misiles balísticos nucleares, que ya apuntan otra vez a Rota. Eso no nos lo han contado. O sea, los misiles nucleares rusos apuntan ya contra ciudades de este país. A Morón, la otra base, la han convertido en la tercera base logística, como eje central de la ruta central atlántica. Aparte nos han colocado la fuerza de reacción rápida de los marines con más de 1000 efectivos. Y luego tenemos una nueva base de vehículos aéreos no tripulados, los drones, que se está haciendo con excusas civiles en Galicia. Izquierda Unida es la única fuerza que lo ha denunciado. Y lo que vamos es a la ruptura de los acuerdos que se habían llegado cuando desapareció la Unión Soviética. Porque ahora van a llevar los Aegis navales, los tenemos en Rota, los Aegis terrestres van a estar en Polonia y en Serbia. Y Rusia ha dicho que va a responder de inmediato con el despliegue de los Iskander-M, que son misiles tácticos que pueden portar 6 cabezas nucleares en Kaliningrado, apuntando a todas las ciudades europeas. Rusia ha dicho además que suspenderá el Tratado de Desarme START, porque eso cambia evidentemente los equilibrios que habían sido firmados. Había sido firmado también que no se ampliaría la Unión Europea ni la OTAN a los espacios de seguridad de Rusia. Lo están incumpliendo. Ahora lo próximo que viene es Moldavia. Quedaros con esta palabra. Van a desestabilizar a Moldavia. El Parlamento Europeo solo se habla ahora mismo, por lo menos en cuestiones internacionales, de Moldavia y de Rusia. Pero incluso con un peligro bélico increíble. No somos independientes. La Agencia Nacional de Inteligencia, la NSA, nos espía a todos los millones de europeos. Incluso espía a nuestros líderes, a pesar de que son unos vasallos de ellos, y no pasa nada. No pasa nada. Y además lo utilizan con sus amigos de Inglaterra. Por eso yo siempre hablo del poder angloamericano. Realmente Gran Bretaña nunca ha tenido interés en Europa, más que para ayudar a tener un poco el control. Es horrible cuando yo veo que esta Europa no significa nada. El otro día vino la presidencia de la Agencia Europea de Defensa diciendo que ya no podemos hacer determinadas misiones porque los estadounidenses no nos prestan sus aviones nodriza. O sea, imaginaos todos los millones que se gastan en la Agencia de Defensa Europea y no tenemos ni siquiera aviones nodriza. O la red Galileo, que iba a sustituir al GPS. El GPS es un proyecto militar estadounidense. Cuando os falla es porque están haciendo operaciones. El ejército de Estados Unidos, no lo sabíais, ¿verdad? Pues Europa tenía un proyecto de un GPS civil, que era Galileo. Estados Unidos ha protestado y ahora mismo no lo tenemos. O el llamado ejército europeo, ¿dónde está? No sé qué intentó lanzar De Gaulle, no existe.
Porque nosotros lo que somos grupos de tareas adscritos a la OTAN, y la OTAN está supeditada. Ahora formamos parte de esos grupos de batalla de la OTAN que se han empezado a hacer, que van a tener cerca de 15.000 miembros y que tienen que estar desplegados en menos de un mes en cualquier lugar del orbe. Sobre todo de esta manera que os decía, esa OTAN global que va a intervenir en todos los lados. Yo simplemente, para acabar, no quería ser pesimista. Yo creo que el optimismo sale del realismo. Yo, al contrario, viendo esto, lo que me replanteo es que nosotros tenemos que seguir creyendo, que tenemos que tener sueños, que tenemos que imaginar lo que queremos cambiar, porque el ser humano solo cuando imagina las cosas es cuando puede lograrlas. La única manera de revertir eso pasa también mirando a esos ejemplos latinoamericanos, y nosotros lo hemos dicho claramente: hay que recuperar la soberanía, porque nuestra apuesta es federal. No es la apuesta euroescéptica de la extrema derecha, que busca replegarse en la autarquía a los Estados-nación. No, nosotros decimos un marco internacional de Estados-nación federados, en igualdad de condiciones. En esta Unión Europea no la tenemos. No la tenemos. Alemania no funciona federalmente con España. Al revés, nos quiere hundir todavía más. Nos da ese rol de miseria, desindustrialización y deudas. Nosotros tenemos que recuperar, y por eso es una de las propuestas más ilusionantes que hace Izquierda Unida, que fue además la primera que empezó a decirlo, que es ese proyecto de proceso constituyente. Esta Constitución la han suspendido ellos. Han roto el acuerdo constitucional, situando esos artículos que garantizaban que la economía había que ponerla en interés, en función del interés general. Eso que en teoría debería blindar el trabajo digno, las leyes laborales, el acceso a la vivienda. Esos son artículos que no valen para nada. Por eso necesitamos un nuevo proceso constituyente. Necesitamos cambiar esta Constitución entre todos y todas para recuperar el poder democrático sobre el poder de los grandes empresarios y de las grandes empresas. Claro que están asustados, porque tienen una crisis de régimen terrible, porque han vivido, como os decía antes, esos dos grandes partidos con la derecha nacionalista y con la monarquía, en base a un sistema corrupto que además se ha plegado, mientras han podido repartirse los negocios, a ese rol subalterno que tenemos en nuestro país. Recuperando lo nuestro y con los nuestros, es decir, con la gente de Grecia, de los PIGS, los que nos llaman cerdos, los que tenemos la misma crisis de deuda: Portugal, Irlanda, Italia, ojalá Francia. Por eso os decía yo, nuestro norte es el sur. No tanto, no estoy hablando ni siquiera de las sociedades, que han hecho unos avances increíbles. Venezuela hace poco le dieron el premio al país del mundo que más ha disminuido la pobreza extrema, que es la más difícil de quitar. De eso no cuentan, no hablan nuestra idea. Estoy hablando más bien de esas ideas del ALBA, del UNASUR. Necesitamos un bloque del sur y del este, de la periferia, frente a las grandes economías. Y no estoy hablando de los países, ni de las personas. Porque el milagro alemán del que nos habla Rajoy, claro que fue un milagro, hacer a los trabajadores pobres. Porque la primera vez que en Europa hay trabajadores pobres es por las reformas de Schroeder. Ahora hay incluso jubilados y jubiladas que tienen que trabajar para comer. Ese es el gran milagro alemán. O sea, esto no va contra el pueblo alemán. Pero evidentemente en esta arquitectura la única manera de cambiar esa Unión Europea es consiguiendo esas mayorías y ese bloque de los países del sur que sufrimos esa crisis, ese ataque de los grandes poderes. Yo lo dejo aquí y espero vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha estado contando Javier, desde luego. Instructivo, pero le vamos a trasladar ahora vuestras preguntas, que las están recogiendo.
Bueno, vamos a echar un vistazo y le vamos preguntando a Javier. Vale, la primera pregunta que te traslada Cecilia tiene que ver con lo que estabas comentando del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Para cuándo se tiene previsto firmar? Que ya has dicho que para el próximo año. Y si se podrá impedir. Y cómo evitar la involución educativa, la vuelta al analfabetismo. Son dos preguntas en una. Bueno, yo por si no... Perdona que haga tanto ruido. Bueno, el Tratado de Libre Comercio, Cecilia, que no sé por dónde estás. Hola, Cecilia. Pues por lo que hemos leído, lo que anunció Juncker, lo quieren aprobar antes de finales del 2015. Antes de finales del 2015. O sea que solo tenemos este año prácticamente que viene para intentar pararlo. Y como os he dicho, la única solución es pararlo vía referéndum nacional. Porque ellos tienen la mayoría en el Parlamento y lo van a aprobar. Además, incluso la Unión Europea utiliza este tipo de tratados como armas, ¿no? Se le impuso a Ucrania, por ejemplo, y luego lo incumplen absolutamente, porque en esos acuerdos de libre comercio, de partenariado, como lo llaman ellos, en su artículo 2 están sujetos al cumplimiento de los derechos humanos. Y nosotros siempre hacemos preguntas sobre eso, si se va a suspender los acuerdos, cuando vemos las masacres que hace Israel, por ejemplo, o las masacres que hace México, en el cual la impunidad, según reconocen incluso los organismos de derechos humanos gubernamentales, no se investiga el 98% de los crímenes, pues ellos dicen que no hay ningún problema, que van a seguir con los acuerdos comerciales, con lo cual mienten incluso en su propio articulado. Por lo tanto, la única manera de hacerlo es la que decíamos, o sea, ya se está moviendo, se está coordinando los europeos. Yo, en nuestro país, nosotros tenemos buen pulso para la calle, ¿no? Lo que pasa es que todavía no hemos sabido transmitir esto. Yo confío mucho en la sociedad civil francesa y esperamos que se puedan oponer, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, por eso vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a eso, lo que decíamos, formar formadores para que pueda bajar, porque es muy difícil de explicar. Yo incluso tengo muchas veces, sé lo que es el TTIP, pero me es muy difícil explicárselo a mi tía, por ejemplo, no sé si me explico, ¿no? Y tenemos que saberlo. En cuanto a la educación, pues evidentemente habría que derogarlo primero el artículo 135 y hacer una verdadera política de Estado de educación, y una verdadera política de Estado diferente a la que están haciendo ahora, con colegios concertados, con somos un país aconfesional en teoría y no lo somos, o sea, porque se le está dando poderes a determinadas religiones, y no es un ataque a las religiones, incluso cuando el otro día nos salimos, cuando estaba el Papa, no era algo contra el Papa, era simplemente que en el espacio del hemiciclo no nos parece que deba haber un líder religioso, porque tendría que pasar entonces todo. Eso sí, no tenemos ningún problema en reunirnos en comisión. Yo estuve con el Gran Mufti de Egipto, con el arzobispo católico de Bagdad, para intercambiar información, pero pensamos que el hemiciclo no es el lugar adecuado y que la separación de Iglesia y Estado debe estar por encima de todo, sobre todo como garantía de que todo el mundo pueda profesar la confesión que quiera. Pero tenemos demasiados años ya de la presencia nacional católica, como decimos, en el cual se obligaba a la gente a ir a rezar o a bautizarse, ¿no? Entonces, para mí la educación, lo primero, derogación del artículo 135, una inversión que sea política de Estado la educación. Tenemos el ejemplo finlandés, que es maravilloso. Los peores resultados en la encuesta PISA se lo tomaron como un... ¿Pero no hay ningún proyecto para unificar la cuestión educativa? No, eso son competencias de los Estados. Bueno, te trasladamos ahora por parte de Juan Garrido y de la Plataforma del Agua en general precisamente este tema. El tema del agua, ¿cuál es la tendencia que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo relacionada sobre todo con el agua como un derecho humano? Bueno, es de las pocas cosas que pues sí podemos vanagloriarnos de Europa. O sea, la directiva del agua es una directiva que reconoce al agua como un derecho fundamental humano. Lo que tenemos que utilizarla ahora mismo es combinada, esa directiva combinada con las luchas, como hicisteis aquí, para evitar todo ese desarrollo neoliberal que quieren hacer sobre los recursos naturales, ¿no? Incluso del agua, que la quieren privatizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos, y así lo pusimos de manifiesto en la campaña electoral, en la precampaña y en nuestro propio programa electoral, que es la defensa absoluta de esta directiva europea, que es una de las pocas cosas buenas que hemos sacado de este diseño de la Unión Europea.
Vale, te traslado parte de la pregunta de Raúl, porque es bastante larga y creo que algunas cosas ya las has respondido, pero sí hay algo interesante que nos traslada, que tiene que ver si una subida del salario mínimo interprofesional sería, por ejemplo, una de las claves para la recuperación económica. Pero no solo per se, o sea, claro que debemos subir los salarios como motor para una nueva economía y sobre todo para dar la posibilidad a la gente de poder comprar cosas y poder pues alimentar sus casas, ¿no? Y sobre todo pues alimentar a la vez todo el motor económico. Nosotros llevamos propuestas en el marco europeo que eran fáciles. Por ejemplo, se pedía el 3%, solo el 3% del Producto Interior Bruto, que por medio del Banco Europeo de Inversiones se destinara precisamente a las áreas periféricas en inversión industrial. Solo con eso en un año se podía crear 1 millón de empleos. No nos han hecho ni caso. Nosotros proponíamos a la vez también un plan de choque contra la pobreza extrema y con un tipo de renta básica que para nosotros es algo diferente en los primeros fases que se está lanzando, que es lo de el trabajo garantizado, que es con una pequeña inversión y además lo que hace es no dar el dinero por nada, sino dando trabajo a la gente. En la primera parte sería menos del 1% del Producto Interior Bruto español y podría dar trabajo, como decimos, a 1 millón de personas que son más o menos las que están en situación de pobreza y de exclusión. Luego, en las distintas fases se podía llegar prácticamente hasta eliminar más o menos la mitad o más de la mitad del desempleo que hay actualmente, porque sabéis que destruir trabajo es muy fácil con todas estas leyes neoliberales y con la destrucción de nuestra economía productiva, sustituir la economía de valor añadido por esa economía especulativa, pero es más difícil volver a poner en marcha. Pero serían planes que están ahí, que los estamos ofreciendo todos los días. Cambiar el régimen de los autónomos, por ejemplo, la fiscalidad. ¿Por qué no tenemos el mismo media de fiscalidad que en la Unión Europea? Que se pierden decenas de miles de millones de las grandes empresas. Y cuando los liberales o los neoliberales ponen las manos en la cabeza, le dices, pero si estamos pidiendo la misma fiscalidad que en Alemania. O sea, aclárate. Entonces hay muchísimas medidas para hacer. Nosotros lo estamos proponiendo todos los días. Lo malo es que no nos hacen tanto caso los medios de comunicación. Bueno, te pasamos ahora una pregunta que llega de Izquierda Unida de Campo de Criptana, por parte de Miguel Ángel Casero. Adjunta también una propuesta que tiene que ver con el plan de inversiones Juncker. ¿Quién y cuándo se pone el dinero? ¿Cuáles son los objetivos? Y si los países centrales van a consentir que esto se lleve a cabo. Adjunta propuesta también. Lo que pasa es que cuando estudias el plan de inversión de Juncker ves que es una absoluta mentira. Y es comparable a lo que pasó con el Castor. Es decir, no se está, de ese plan de 300.000 millones que él hablaba, solo Europa va a aportar 20.000 millones. Y todo lo demás lo que va a hacer es, por medio de dinero apalancado, es decir, poner como garantía a la Unión Europea por medio de la inversión privada. ¿Vosotros tenéis confianza, de verdad? ¿Tenéis confianza? Creo que a España le correspondían 2.000 millones, por ejemplo, para plan de empleo juvenil. 2.000 millones de euros. Con eso no hacemos absolutamente nada. Es otra vez fachada absoluta y además con la idea neoliberal de que dependamos de la iniciativa privada. Y si fracasan sus inversiones, las pagaremos nosotros. Ese es el gran plan de Juncker que están dando, que es una mentira absoluta. No tenemos ninguna esperanza de que vaya a cambiar. Al revés, a peor, porque seguramente fracasarán muchos de ellos y tendremos que pagarnos los paganines. Bueno, Leandro Con habla sobre el problema que se está suscitando aquí en la localidad, en la comarca, relativo a las reivindicaciones de una plataforma que hay por la salud mental sobre los recursos para este tipo de pacientes y sus familiares. Hay una planta de salud mental en el hospital que todavía no se ha abierto. Reclaman también que se termine una residencia de larga estancia que está sin terminar y que se habiliten más recursos. Ellos preguntan si esto de alguna manera se puede llevar también al Parlamento Europeo a hacer reivindicaciones para este colectivo. Se puede llegar, se puede intentar, lo que pasa es que lo tenemos difícil por lo que os decía antes, ¿no? Que las competencias de la Unión Europea, por ejemplo, en determinadas materias no podemos intervenir. Pero bueno, yo lo que planteo a Leandro es que luego le dejo la tarjeta para que me informe
exhaustivamente de cuáles son los problemas y yo pasárselo a la compañera Mariana Albiol o Ángela Ballina, que son las que están en la comisión de peticiones, a ver si esto puede encajar de alguna manera para actuar. Si no, haremos una pregunta, porque o sea, es la única... estaría mejor en la comisión de peticiones, porque ahí se puede, desde la Unión Europea, realizar una investigación in situ. Si no, podremos hacer preguntas, a ver lo que contesta y si pues este ataque a la salud pública pues contraviene la Carta de Derechos de la Unión Europea. Lo que pasa es que para determinados asuntos es muy difícil porque no hay competencias. No sé si me explico. Pero que intentarlo lo vamos a intentar, o sea que Leandro luego que va a acercarse de la tarjeta, ¿eh? Bueno, aquí hay una pequeña propuesta y es de una asociación protectora de animales y plantas, Animal Cazar, que llevan ya un añito y pico trabajando, se lo están currando muchísimo. Han conseguido la cesión de un espacio desde el ayuntamiento, pero ahora necesitan pues construir unas instalaciones adecuadas para los animales. Su lema es el sacrificio cero. Preguntan si hay algún tipo de subvención de la Unión Europea, algún tipo de recurso al que puedan recurrir. Y aparte presentan propuestas también. Pues le digo exactamente lo mismo. Lo miramos, si hay ese tipo de fondos destinados a la salud animal y este tipo de propuestas animalistas, por lo tanto también te digo lo mismo. Luego me buscáis y me andáis y le decimos a nuestros asistentes, asesores técnicos, que miren a ver en el lugar si cabría una protección de este tipo o acudir a algún fondo europeo. Deciros que dentro del GUE ahora han entrado también dos partidos o dos diputados que vienen de propuestas también de salud animal y de derechos de los animales, y que se están desarrollando muchas campañas por parte del grupo de la Izquierda Europea y también en este caso de los verdes en ese nivel, pues para tener un poco de garantías, porque al final también es salud para los seres humanos, ¿no? Tanto los mataderos como el transporte de animales que sean dignos y trabajar un poco en este tema, un tema que igual Izquierda Unida no era tan presente y que ahora ya estamos también presentes, afortunadamente. Las preguntas que me habéis trasladado creo que he transmitido todas. No sé si se ha quedado algo más en el tintero que queráis preguntar. ¿Hay alguna duda más? Si quieres cuéntala para que los demás lo conozcan y luego me pasa los datos. Dicen que ayer nos lo han mandado ya, o sea... Bueno, sí, pues se nos la dan, sí. Pero que sabía que iba a ir alguien al Parlamento Europeo de la plataforma y se lo mandé a Carlos, que es su asistente, su compañero allí en el grupo parlamentario, para que estuviera pendiente de la visita, para que también mostrara el apoyo, pero bueno, si nos la llevamos por escrito mejor para que lo tengamos más en cuenta. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tenía otra pregunta que he puesto, es, en el caso, tenemos la esperanza de un gobierno de izquierdas a nivel nacional y que se planteara, por ejemplo, la nacionalización de la banca, las eléctricas o el servicio de agua, por ejemplo, evidentemente se tendría una respuesta para la Unión Europea, lo más seguro. ¿Qué tipo de respuesta sería? Y a la vez, como gobierno, ¿qué respuesta podríamos responder a esa respuesta? Pues yo lo que te hago es aplazar la respuesta, y te digo por qué. Porque sabéis que los compañeros y compañeras de Syriza están cerca del gobierno, afortunadamente, con posibilidades de acceder al gobierno, y van a ir en esa línea. Una línea, además, van a atacar a la... Ellos dicen que además no se van a salir del euro, porque lo que van a negociar de tú a tú con esos fondos y con la austeridad, porque no están dispuestos a sacrificar a su población para pagar esa deuda ilegítima. Pues a iniciativa de ellos se ha creado un grupo de trabajo dentro del Parlamento Europeo en el cual estamos representados los partidos, y haremos incluso unas jornadas para empezar a reflexionar sobre qué nos puede pasar dentro de la legislación europea, cómo responderían los grandes poderes y la respuesta que podíamos hacer. Entonces, yo no te puedo contestar a eso, pero
como decía aquel, estamos trabajando. O sea que, y eso se publicará y será pues como una guía un poco, porque es verdad, tenemos que empezar a recuperar, como hemos dicho, pues esa gestión de lo nuestro, y hay que revertir todas esas privatizaciones, eso expolio de lo que teníamos los ciudadanos de nuestros países, ¿no? No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Estamos todos? Bien. Bueno, yo sí que quiero cerrar con una frase que has dicho que me ha encantado. Y que mira que has contado cosas interesantes, mira que nos has ilustrado mucho, pero ha habido una frase que creo que es un motor importante que todo el mundo puede entender y que es quizás lo que nos puede ayudar a los que no pintamos nada a cambiar un poquito el mundo. Y es que hay que ser optimista porque el optimismo es realismo y que si queremos cambiar las cosas las tenemos que imaginar. Y trabajar, imaginarlas y trabajar para conseguirlas. Me quedo con esto. Yo, simplemente para despedirme, daros las gracias. Voy a empezar a terminar con lo que empecé. El pueblo es el que más ordena. Las personas que formamos parte de la izquierda plural en el Parlamento Europeo estamos bajo vuestras órdenes. No dudéis en contactar con nosotros. En la página del Parlamento Europeo o a través de la página de Izquierda Unida, en la del Parlamento Europeo nos podéis buscar, tenéis por medio de los eurodiputados que queráis, salen nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico. No dejéis de mandarnos trabajo, no dejéis de vigilarnos, no dejéis de exigir que os representemos adecuadamente. Una de las cosas que comentaba yo ayer en la charla y que me gusta comentar es ese principio de revolución democrática que estamos trasladando, en el cual dentro de nuestra organización vamos a tener que rendir cuentas los cargos públicos y vamos a intentar de trasladar a nuestros estatutos la revocabilidad. Es una manera de que otra vez el poder vuelva a la gente, exactamente igual que estamos haciendo la experiencia de las primarias. Por eso, no nos dejéis solos allí arriba y empezar a imaginar ese nuevo país que con generosidad y pensando en nuestro pueblo que lo está pasando mal, podemos. Porque vamos a cambiar este país. Y la Izquierda Unida, es una parte fundamental de este cambio. Que no se olvide nadie de que estamos aquí desde hace muchos años y vamos a seguir estando, porque representamos a la izquierda de este país que fue asesinada por el fascismo y que se va a negar a desaparecer. Muchas gracias.